días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno que están bien. Me parece. Qué bueno es verles a los que no habíamos visto. Y saludo a quien no había saludado al inicio. Vamos a la palabra, al mensaje de esta mañana. Dios mediante quiero comenzar a realizar un estudio sobre los atributos de Dios. ¿Ya? O como también algunos teólogos le llaman las perfecciones de Dios. ¿Y por qué las perfecciones de Dios? Porque cada una de las características de Dios son perfectas. Cada una de las características de Dios son perfectas. Y cada una de ellas nos proporcionan la base para vivir una vida agradable ante los ojos de Dios. Y es más, nos revelan quién es Dios y cómo es Dios. Y eso lo encontramos en la palabra del Señor. Pero hoy, antes de ir a cada una de estos atributos o perfecciones, dicho sea de paso, hoy cantamos muchos en la alabanza, cantamos mucho de lo soberano que es Dios, lo fiel que es Dios, que Él es todopoderoso, que el amor de Dios para cada uno de nosotros, lo podemos disfrutar, ¿verdad? Cantábamos alabanzas con algunos de estos atributos que son bastantes, pero hoy haré la introducción. Antes de ir a esas características, vamos a interiorizarnos en lo primero. Lo primero es lo primero. Y lo primero acá es, ¿quién es Dios? ¿Cierto? No podemos ir a conocer estos atributos, estas características de Dios, sin antes conocer quién es Dios, ¿verdad? Y hoy también tocaremos el tema de la Trinidad de Dios, la doctrina de la Trinidad, ¿ya? John MacArthur, en su libro Nuestro extraordinario Dios, citó una fábula referente a 6 ciegos de nacimiento que vivían en la India. Un día decidieron visitar un palacio cercano. Al llegar, había un elefante en el patio. El primer ciego tocó un costado del elefante y dijo: un elefante es como una pared. El segundo tocó la trompa y comentó: un elefante es como una culebra. El tercero tocó un colmillo y acotó: un elefante es como una lanza. El cuarto tocó una pata y dedujo: un elefante es como un árbol. El quinto tocó la oreja y dijo: un elefante es como un abanico. Y el sexto tocó la cola y exclamó: un elefante es como una cuerda. Ninguno de ellos pudo saber con precisión lo que es realmente un elefante, porque cada uno de ellos solamente pudo tocar una parte de él. Si llevamos esta analogía a nuestras vidas y a nuestra vida espiritual, nos daremos cuenta que muchos de nosotros tenemos conceptos erróneos acerca de a qué realmente es semejante a Dios. Cada uno de nosotros tiene un pensamiento acerca de quién es Dios, porque no le hemos tocado completamente, si hacemos la analogía, con el elefante. ¿Y por qué menciono esto? Porque creer cosas erróneas referente a Dios es más serio de lo que usted y yo podemos pensar. No es algo que podemos tomar a la ligera. ¿Sabe por qué, hermano? Porque eso es idolatría. Es así de complejo. La idolatría es más que postrarse delante de una pequeña figura. Según la Biblia, la idolatría es
pensar cualquier cosa acerca de Dios que no es verdad, o transformar a Dios en algo que no es, o sacar a Dios del lugar que Él se merece. Eso es idolatría. Si bien es cierto, la palabra de Dios es entendible a nuestro lenguaje, ¿verdad? La podemos entender, podemos comprender, sabemos de qué trata, de acuerdo a nuestro lenguaje, como decía, pero también la palabra del Señor nos exhorta a ir más allá de nuestras propias limitaciones. Y esto es para que alcancemos pensamientos más elevados respecto a Dios. Porque sabe, hermano, que usted y yo solemos encasillar a Dios en una cajita. Y su cajita y mi cajita es demasiado pequeña como para dimensionar la grandeza de nuestro Dios. Amén. Y permitimos muchas veces que nuestra cultura determine nuestros valores en lugar que los determine nuestro Creador Dios. Porque estos valores, queridos hermanos, influyen en nuestros pensamientos acerca de Dios y moldean la manera en que usted y yo nos relacionamos con Dios. Es por eso que debemos introducirnos en la palabra de Dios para que ésta sea la que nos permita tener un concepto elevado de quién es Dios. Y es ahí cuando nos vamos a relacionar con Dios de una manera correcta. La única manera de saber cómo es Dios es descubrir lo que Él ha revelado de sí mismo en su palabra. Pero existe una gran verdad. Y es que muchos de nosotros hemos puesto nuestro corazón en las cosas temporales de este mundo, intercambiando el gran privilegio de conocer a Dios por aquello que está en el mundo. Y ese es un problema que tenemos cada uno de nosotros, en menor o en mayor medida. Hemos puesto nuestro corazón en las cosas del mundo y hemos intercambiado el gran privilegio que tenemos de conocer a Dios. Lo primero que debemos hacer, como les decía, es tener un alto concepto de quién es Dios, porque esto va a determinar la relación que tendremos con Él. Pero hermanos, lo que usted y yo no podemos hacer es abandonar ese concepto alto acerca de quién es Dios. Porque si esto ocurre, comenzaremos a tener una vida religiosa, tristemente. Porque mientras más conocemos a Dios, tendremos un alto concepto de quién es Dios y nuestra relación con Él va a ser de la manera correcta. No nos vamos a relacionar con Dios en cómo yo pienso que debe ser, sino es como Dios me dice que debo relacionarme con Él. No es lo que a mí me enseñaron o lo que yo creo, es lo que Dios dice en cómo debo actuar en una u otra manera, en diferentes circunstancias. Es por eso es tan importante estudiar la palabra para saber quién es Dios y saber que no está a nuestro nivel, sino es mucho más de lo que usted y yo pensamos acerca de Dios.
Vamos a ir en el libro de los Salmos. Este libro fue escrito para que nosotros justamente elaboremos un concepto alto de quién es Dios. El libro de los Salmos no es una mera colección de cánticos antiguos. Es mucho más que eso. De hecho, los Salmos es un libro instructivo. Tiene el objetivo de enseñar el libro de los Salmos. Y vamos a ver Salmos capítulo 1, versículo 1 y 2. Salmos capítulo 1, versículo 1 y 2. Y comienza con la palabra bienaventurado. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de, ni en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley y de noche. Qué maravilloso. Aquí en este texto que acabamos de leer encontramos una clara conexión entre bienaventurado y ley, ¿verdad? Dice bienaventurado, lo acabamos de leer. Aquel que encuentra el estado de dicha en la ley de Jehová es bienaventurado. Bienaventurado es aquel que se deleita en la ley de Jehová y se deleita de día y de noche. Pero antes de comenzar, le quiero comentar que la traducción de ley no es la más adecuada para nuestro idioma. Porque cuando nosotros pensamos en ley, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Cómo? Reglas, normas, sanción, castigo, tribunales. Ese es nuestro pensamiento acerca de la palabra ley. Pero esta tiene un sentido más amplio. El significado original de la palabra ley es instrucción, enseñanza, dirección. No es lo que cuando hablemos de ley en este texto, se refiere a la instrucción, a la enseñanza y a la dirección. No es un conjunto de normas, no es sanción, no es tribunales y no es todo lo que nosotros pensamos. ¿Amén? Amén. Entonces, ya definiendo lo que es la palabra ley, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Note esta palabra, sino, aquí existe un contraste, ¿cierto? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. El contraste está en la ley que es en contra del consejo de los malos. Acá nos dice, no es la ley de los malos, no en las regulaciones de los malos, ni en los mandatos. Hermanos, dice, en los consejos de los malos, en la dirección de los malos, ¿quién está influyendo en nuestra vida? No dice que las leyes que se han promulgado, dicen que nosotros nos dejamos llevar por personas que nos direccionan de manera incorrecta, por aquellas personas que nos aconsejan de una manera no bíblica.
Eso dice acá el texto, hermanos. Y debemos tener cuidado en aquello. Nos dice que aquel que se deleita en la instrucción de Jehová de día y de noche, porque ahí encontraremos una guía de instrucciones divinas que nos enseñan a andar en el camino de la bienaventuranza. ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde lo encontramos? En la palabra de Dios. Es ella la que nos guía, es ella la que nos instruye, la que nos enseña. Es el mejor lugar, hermanos, la palabra de Dios es el mejor lugar en donde podemos encontrar todo lo necesario y todo lo suficiente para que sepamos quién es Dios. No hay que buscar en otro lugar. Es en la palabra de Dios. Ahí vamos a encontrar todo lo que queramos saber referente a nuestro Dios. Vamos a comenzar con un principio fundamental. Lo primero es, existe un solo Dios. ¿Alguien está en desacuerdo con eso? ¿No? ¿Verdad? Existe un Dios. El testimonio de las Escrituras nos dicen que solo hay un Dios verdadero. La creencia de que existe un solo Dios verdadero, eso se llama monoteísmo. Y la creencia en más dioses es politeísmo, muchos dioses. Entonces, podemos decir que la fe cristiana es, todos juntos, podemos decir que la fe cristiana es un solo Dios, ¿verdad? Y un solo Dios verdadero. Amén. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Se encuentra una de las más importantes declaraciones en toda la Escritura, que nos dice lo siguiente: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Solo hay un Dios. Pero acá quiero hacer otra, así como lo hice con la palabra ley, otra observación. Importante entender que la palabra uno proviene de la palabra hebrea echad, que se refiere a una unidad de más de una persona. ¿Cómo es eso posible? Lo voy a ejemplificar de la siguiente manera, como lo dice Génesis capítulo 2, verso 24, y que yo creo que varios no sabemos el texto. Dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahora, ¿quién va a ser una sola carne? El hombre y la mujer. Se refiere a una unidad de más de una persona. No se refiere, cuando hablamos de uno, es específicamente uno, porque acá el texto también lo explica. Y se unirá y serán una sola carne. Y una sola carne no es que somos dos personas las que somos una carne. Asimismo, como lo vamos a ver más adelante, ocurre en la Trinidad. ¿Amén? Amén. Ahora, ¿qué afirma los siguientes textos acerca de Dios? Deuteronomio capítulo 4, verso 39. Dice:
Vamos a leer hartos textos, ¿ya? Así que estén atentos porque les puedo pedir que me ayuden con un texto. Deuteronomios 4:39 dice lo siguiente: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro, hermano. Dios es Jehová arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Isaías 45:18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra. Él la hizo y la compuso. No la creó en vano. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hay otro, hermano. Acá tenemos textos que nos afirman esta verdad, que no hay otro Dios aparte del Dios de las Escrituras. No hay otro Dios verdadero. Rectifico. La pregunta que podemos hacernos: ¿cómo debemos vivir nosotros a la luz de la verdad de que el Dios de las Escrituras es el único Dios verdadero? ¿Cómo debemos vivir usted y yo sabiendo que existe un único Dios verdadero y es el Dios de la palabra? Voy a mencionar algunas cosas, pueden haber muchas más. Lo primero, debemos vivir amando a Dios, hermanos. Debemos vivir en obediencia a Dios. Debemos vivir en santidad. Debemos vivir confiando en Dios. Y debemos vivir amando a nuestro prójimo. Por mencionar algunas características. El saber, hermanos, que nuestro Dios es el único Dios verdadero, no nos puede dejar indiferentes en nuestro andar cristiano, hermano. Debe haber un cambio de conducta. Debe existir una forma de hacer diferentes las cosas. Amando a Dios, obedeciéndole, viviendo en santidad, confiando en Él y amando a nuestros prójimos. Éxodo 20, 3 al 6, verso 3 al 6. Vaya anotando. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Mira lo que sigue. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y dice, y hago misericordia. ¿A quién hace misericordia? A millares, pero también a los que me aman y... ¡Wow! Qué maravillosa es la palabra. Nos van diciendo quién es Dios, cómo se relaciona con nosotros, nos va dando características y va poniendo los límites. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, porque yo soy Jehová tu Dios. Iglesia, Jehová es nuestro Dios, fuerte y celoso. Hace misericordia con los que le aman y los que guardan sus mandamientos.
Marcos 12, 28 al 30. Marcos 12, 28 al 30 dice lo siguiente. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntándole a Jesús, ¿cierto? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, oye pueblo de Dios, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Vuelve a la palabra uno. El Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Debemos hacernos algunas preguntas respecto a esto, hermano. ¿Nuestras vidas reflejan que Dios es nuestra prioridad? ¿O será que Dios es nuestra prioridad cuando le necesitamos solamente? ¿Será que cuando se resuelve la situación incómoda y adversa que vivimos, nos olvidamos de Dios? ¿O Dios siempre está siendo nuestra prioridad? Si es así, hermanos, qué bueno. Pero si no es Dios nuestra prioridad y lo utilizamos como un amuleto, estamos equivocados. Estamos errando el blanco. Dios debe ser nuestra prioridad en toda circunstancia. No podemos dejar de lado a Dios, aún en enfermedad, en una situación compleja familiar, en una situación compleja familiarmente, laboral, en la iglesia. Sea cual sea, Dios debe ser siempre nuestra prioridad. Porque mire lo que dice él, ¿en qué se deleita Dios? ¿Dios se deleita en la sabiduría humana? ¿Dios se deleita en nuestros logros personales? ¿Dios se deleita en las posesiones que podemos tener? En ninguna manera. Dios se deleita en que le conozcamos a Él y le amemos solo a Él. En eso Dios se deleita. El escritor Sinclair Ferguson, creo que se pronuncia así, en su libro Un corazón para Dios dijo, ¿de qué nos gloriamos? ¿De qué nos gloriamos tú y yo? ¿Qué tema de conversación nos entusiasma más y llena nuestro corazón? ¿Consideramos conocer a Dios como el tesoro más grande del mundo? ¿Consideramos amar a Dios sobre todas las cosas? Dijo este escritor. Ponga atención. Si no es así, hemos vendido nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Y nuestra verdadera vida cristiana será superficial, inadecuada y trágicamente se desenfocará. Si no consideramos a Dios como nuestra prioridad. Porque Dios se deleita en que le conozcamos a Él y le amemos a Él. En todo momento, hermanos. Si no es así, que Dios nos ayude. Vamos al siguiente punto. Dios es una Trinidad. Vimos primero que Dios es uno. Ahora vamos a ver, Dios es una Trinidad.
La palabra Trinidad proviene de la palabra latina trinitas, que significa tres en uno. La palabra afirma que el único Dios verdadero existe como una Trinidad. ¿Quiénes son? Ellos son tres personas distintas que son distinguidas el uno del otro y a la vez comparten la misma naturaleza y se relacionan el uno con el otro en una unidad inquebrantable. ¿Amén? Ahora nosotros sabemos que a veces cuando hablamos de este concepto de la Trinidad, puede ser un misterio para nuestro entendimiento limitado, ¿verdad? Pero no porque nosotros tengamos un entendimiento limitado, podemos negar la Trinidad, hermanos. Porque la Trinidad es una clara enseñanza en las Escrituras. La misma Biblia declara que Dios es uno, pero también se refiere a tres diferentes personas como Dios. ¿Estamos claros con eso? Amén. Qué bueno escuchar eso. Primero, Dios Padre. Vamos a 1 Corintios 8:6. Dios Padre. Dice lo siguiente. El apóstol Pablo dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. El mismo no. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Quién? El Padre. El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pablo, hablándole a los Corintios, dice, para nosotros solo hay un Dios, el Padre. Dios Hijo. Vamos a ver algunos textos. ¿Cómo se le llama al Hijo en las Escrituras? Juan 1:1. Juan 1:1, capítulo 1, verso 1. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Si vemos en ese mismo capítulo, versículo 14, dice lo siguiente, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo fue hecho carne, ¿verdad? Jesucristo. Amén. Dios el Hijo. Voy a leer un texto que nos ha enseñado nuestro pastor en Filipenses 2, que constantemente se ha repetido y que habla acerca de Cristo. Dice lo siguiente, Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz. Entonces, la Biblia se refiere a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Vamos a ver Hebreos capítulo 5, versos 3 y 4. Hebreos capítulo 5,
verso 3 y 4. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Queda en mente eso. ¿Es Hechos? Me equivoqué. Ya, búsquenlo más ahí. 5, 3 y 4. Es Hechos. Ahora sí. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? Antes había dicho: ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Y al final dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Dios, Espíritu Santo. Queda claro, ¿verdad? La pregunta que me hago yo siempre frente a esto: ¿a quién hemos mentido, hermano? ¿A quién queremos engañar? ¿A quién creemos que le podemos ocultar algo? ¿Creemos, hermanos, que Dios no conoce algo de nosotros? Imposible, ¿verdad? ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué ocultamos cosas delante de Dios? ¿Cómo debemos vivir frente a esta verdad bíblica? Que si le mentimos a Dios. Hermanos, debemos llevar una vida de integridad. Y esta vida de integridad debe llevarnos al arrepentimiento. Debe llevarnos a abandonar nuestro pecado. Al saber que si le mentimos al Dios verdadero, al Dios de las Escrituras, al único Dios verdadero que existe. No le estamos mintiendo a un jefe, hermano. Le estamos mintiendo al Dios único, creador de los cielos y la tierra. A Él le estamos mintiendo y de Él no podemos ocultar nada, hermano. Nada. Absolutamente nada. Aunque usted esté en la punta del cerro, Dios sabe lo que está haciendo en aquel lugar. Si usted y yo estamos cometiendo un pecado en lo oculto, Dios lo sabe. No intente engañarse a nosotros mismos, no nos engañemos, porque Dios está en todo lugar, que va a ser algo que vamos a ir estudiando más adelante. Así que si le mentimos a Dios. El Señor nos ayude. Primera de Corintios capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermano, nos dice a nosotros los cristianos que somos templo de Dios y que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Mora en nosotros, vive en nosotros, está con nosotros, aloja en nosotros constantemente.
¿Qué sucede en cada uno de nosotros al saber que somos templo de Dios y que el Espíritu Santo vive en nosotros? ¿No será que deberíamos llevar y tener una vida consagrada a Dios si sabemos que somos templo de Dios? Y al saber que el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros, ¿podemos cometer un pecado y que Dios no se entere? ¿Creemos que podemos llevar una vida religiosa engañándonos que Dios no se va a dar cuenta cuando cometo un pecado en lo oculto? Cuando nadie nos ve. Esta verdad, hermanos, debe llevarnos a la santidad, a la integridad, al amor, a llevar una vida agradable ante los ojos de Dios. Debemos llevar una vida agradable ante los ojos de Dios, que es nuestro Creador y nuestro Señor y nuestro único Dios verdadero. No podemos quedar indiferentes ante magna realidad. Me puse más. Magna. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no de vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Creo que en muchas ocasiones, hermanos, ignoramos que somos templo del Espíritu Santo. Ignoramos muchas veces que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Querida iglesia, ¿cuántas veces hemos pasado por alto que tú y yo hemos sido comprados por precio? Y esto quiere decir, hermanos, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a aquel que nos adquirió por precio, ¿verdad? El precio de la redención del que se ha entregado a Cristo es tan grande que cada uno de nosotros le pertenecemos a Dios totalmente y para siempre. Hemos sido liberados por un precio inimaginablemente grande. ¿Cuál fue el precio pagado por nosotros los pecadores? Mire, no fue plata ni oro, que son cosas corruptibles, sino fue con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo dice Primera de Pedro, capítulo 1. No fuimos comprados por oro ni plata, sino por la sangre preciosa de Cristo. Sabiendo esto, ¿podemos hacer lo que nosotros queramos? No, ¿verdad? No podemos vivir a nuestro antojo. No podemos vivir bajo nuestros propios parámetros. Porque la enseñanza y la instrucción de cómo conducirnos en la vida, cómo ser esposas, cómo ser esposos, cómo ser hijos, cómo ser padres, cómo conducirnos en la iglesia del Señor, está establecido en la palabra de Dios. Y el no hacer las cosas como Él manda, ya que somos de Él, porque fuimos comprados por precio, ¿verdad? Lo acabamos de ver. Eso se llama rebeldía. Y la rebeldía, hermanos, es pecado. ¿Y qué es rebeldía?
Amén. Qué bueno, ya somos dos que no aprendimos eso. Hermano, repítalo. Rebeldía es aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace. Y eso es pecado. Romanos capítulo 8, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Wow. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No debemos vivir según la carne, hermanos. No podemos vivir según nuestra antigua naturaleza. No debemos vivir bajo los parámetros nuestros, sino bajo los parámetros de Dios, bajo su instrucción, y además debemos obedecerla. Porque si decidimos vivir a nuestro antojo, haciendo lo que se me da la gana, puede ser una muestra que no somos de Dios. Reflexionemos sobre esto, hermanos, porque el texto anterior que acabamos de leer dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No podemos vivir bajo nuestros propios parámetros. Mateo 28, 19. Acá se encuentra Mateo capítulo 28, verso 19. Acá se encuentra una declaración que se usa en cada bautismo cristiano, ¿verdad? Y como fue mandado por el Señor Jesucristo. Y esta declaración es un ejemplo maravilloso de la unidad y la Trinidad de Dios. Dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Una observación. Es importante notar que el nombre es singular, aunque se refiere a tres personas diferentes. El texto no nos dice en los nombres del Padre, en los nombres del Hijo, en los nombres del Espíritu Santo. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque los tres son uno. La vista trinitaria de Dios que descubrimos en este pasaje, también la podemos ver a lo largo de la Escritura. Por ejemplo, anote nomás el versículo, 2 de Corintios 13, 14. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Mire tal estructura literaria. Aquí en ese texto habla de una igualdad absoluta entre ellos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. El Padre, Hijo y Espíritu Santo son de una sola esencia divina y moran en perfecta igualdad y unidad. Pero a la vez son tres personas distintas y no simplemente una persona que se revela en tres diferentes maneras.
Veámoslos en Marcos capítulo 1, versos 10 y 11. ¿Estamos bien con el tiempo? Y luego, cuando subía el agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Desglosemos esto. El Hijo es bautizado, el Espíritu Santo desciende y el Padre habla desde el cielo. Qué maravilloso. Padre, Hijo, Espíritu Santo actuando en perfecta unidad. Qué maravilloso. Juan 14, capítulo 14, versos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. Desglosemos también. El Hijo ora al Padre. El Padre da al Consolador o al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros y estará en cada uno de nosotros para siempre. La Trinidad obrando en perfecta unidad. Dios no es tres personas independientes o tres diferentes dioses. Tampoco Dios es una sola persona que se pone tres diferentes máscaras o que simplemente se revela en tres formas diferentes. No es así. El Dios de las Escrituras existe en tres personas distintas e iguales, quien son uno en naturaleza y en esencia divina. Son uno en esencia y naturaleza divina. Y se relacionan el uno con el otro en perfecta igualdad y unidad, como lo vimos en los dos textos anteriores. Aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales y existen en perfecta unidad, con frecuencia llevan a cabo diferentes funciones y se manifiestan de diferentes maneras. ¿Qué nos dice la palabra acerca de esto? Juan 1:18. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. El Padre es el Dios invisible que ningún hombre ha visto. El Hijo es Dios hecho carne y es la revelación perfecta del Padre. El Espíritu Santo está viviendo en cada uno de nosotros los cristianos, los hijos de Dios. ¡Qué maravilla, hermanos! Las Escrituras afirman dos verdades importantes. La primera, que Dios es uno, y la segunda es que Dios es tres. Gracias, hermano. Dios es uno y Dios es tres. Aunque en nuestras limitaciones no podamos comprender a plenitud cómo esto es posible, es necesario creer y enseñar cada verdad con igual convicción. Si no lo hacemos, es una herejía o una falsa doctrina cuando afirmamos una verdad y no la otra. Dios es uno y Dios es tres. ¿Amén? También el misterio de la Trinidad
no es una razón para negarla. Algunos dicen que no pueden creer lo que no pueden entender. O si algo no se puede explicar, entonces no puede ser verdad. Falso. Porque aún las verdades más simples de las Escrituras y de la existencia humana van mucho más allá que nuestro entendimiento. No creemos porque lo entendemos todo perfectamente, sino que creemos porque es verdad, porque es el testimonio fiel de las Escrituras. Por eso creemos. Si Dios lo dijo, es verdad, hermano. Aún yo no lo pueda entender, aún mi mente limitada no lo pueda dimensionar. Si la palabra lo dejó establecido, es verdad y no podemos negarla. Invito a mis hermanos a repartir los símbolos, por favor. Juan 1:1, como leímos al principio, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Gracias, hermano. Lleno de gracia y de verdad. El profeta Isaías, hermano, anunciando lo que iba a ocurrir con el Verbo hecho carne, Cristo, ¿cierto? Isaías en el capítulo 53, del 3 en adelante, dice lo siguiente, hablando de Cristo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que nos escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. No se encontró falta alguna en él, hermano. Se sacrificó en la cruz para la redención de nuestros pecados, motivado por un amor incondicional hacia ti y hacia mi hermano, y motivado por la obediencia al Padre. Y lo hizo por cada uno de nosotros.
Hoy, hermanos, una vez más, vamos a hacer memoria de aquel acto de amor incondicional. Porque dice la palabra que cada vez que comemos el pan y bebemos la copa, anunciamos que Cristo vendrá por segunda vez por su iglesia. Hermano, yo creo que lo que hemos estudiado en esta mañana no puede ser indiferente para cada uno de nosotros. Debemos reflexionar en nuestra vida cristiana. Debemos reflexionar en cuáles están siendo nuestras prioridades. Debemos reflexionar qué tan alto concepto tenemos de Dios. Porque si a Dios no le consideramos, se va a reflejar en nuestra vida cristiana. Porque cada vez que venga la dificultad, no vamos a saber a quién recurrir. Y prontamente vamos a caer en desesperación, angustia, temores. Pero si nosotros tenemos nuestra fe cimentada en Dios y en el Dios de las Escrituras, pueden venir tempestades, pueden venir dificultades de toda índole, mas nosotros vamos a perseverar, mas nosotros vamos a estar ahí firmes, sabiendo que es Dios que tiene el control de todas las cosas, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quien vive, mora en cada uno de nosotros, tiene el control de nuestras vidas, hermanos. No podemos vivir como que no conocemos esta verdad. No podemos vivir como que si no conociéramos a Dios, hermanos. Ni mucho menos, hermanos, que el Verbo hecho carne sufrió y padeció por amor a ti y a mí. Pagó el precio por nuestra redención. Y ahora tenemos vida eterna, gozamos de vida eterna. Tenemos una bendita esperanza y afianzamos nuestra fe en eso. Le invito a ponerse en pie y que cantemos esta alabanza. Cantemos poniendo la mirada en Cristo, hermanos. No piense por unos minutos en lo que va a venir más tarde. Si quiere orar, hágalo ahí en su lugar. Pidámosle al Señor que sea Él la prioridad de nuestras vidas. Pidámosles a Dios ayuda, porque en nuestras limitaciones no dimensionamos su grandeza, no dimensionamos al Dios Todopoderoso, quien creó los cielos y la tierra, que Él le puso límites a los mares, que fue Él quien creó los montes, que fue Él quien separó la luz con las tinieblas. A ese Dios servimos, querida iglesia. Y al saber esto, no podemos quedar indiferentes. Comienza a clamar ahí en tu lugar y dile: Señor, necesito saber más de ti. Necesito conocerte más. Necesito afianzar la relación contigo. Dios, te necesito. Te necesito, Dios. Necesito más de tu espíritu en mi vida. Necesito más de tu conocimiento. Y no solamente por adquirir conocimiento, sino porque de la manera en que conozco a Cristo, es como me relaciono contigo, Dios. Mientras más te conozco, es como enfrento cada una de las dificultades. En tu palabra nos dices que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque tú venciste al mundo. Es por eso que necesitamos conocerte más, para que estas verdades bíblicas las podemos llevar a nuestra vida cotidiana. Padre Santo, queremos dar muchas gracias, Señor, por esta su palabra, Señor.
sabiendo que esta es la que rectifica nuestro andar, sabiendo, Padre Santo, que en su palabra encontramos todo lo necesario y suficiente para conocerle a usted, mi Dios. Damos gracias, Señor, por esta mañana, Padre, porque sabemos que su palabra no vuelve vacía y que esta palabra, Señor, la podamos llevar a la práctica, Señor, y no solamente seamos oidores, sino también seamos hacedores de ella. Y esto todo con el fin de glorificar y exaltar su santo nombre. No queremos exaltarnos nosotros, sino usted, el único Dios verdadero. Señor, bendiga a cada uno de mis hermanos acá presente, Padre Santo, y que cada uno de nosotros, Señor, pueda atesorar esta palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Reflexionemos en ella, pidamos perdón, nos arrepintamos y corrijamos nuestra conducta, porque nosotros debemos seguir a usted, el único Dios verdadero, Señor. Para usted sea honra, sea la gloria y sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.